Bueno, entonces vamos a empezar a resolver el ejercicio. Lo primero es calcular cuántos datos hay. Entonces para eso vamos a utilizar una fórmula que es contar. Entonces contar me permite saber cuántos datos voy a trabajar. Entonces me paro en el primero y selecciono el último. ¿Cómo hago eso? Presiono simultáneamente de manera continuada Control Shift y flecha abajo. Entonces me sombrea todo el rango. Una vez esté todo sombreado el rango, entonces cierro paréntesis, enter, y ahí ya me dice cuántos datos son. Por cuestión de leerlo más fácilmente, yo puedo hundir este botón de aquí, de estilo millares, para que me coloque las divisiones de miles o de millones. Entonces 25.001 datos, ese es n. Después entonces vamos a calcular las diferentes k. Entonces tenemos 3k para elegir después la k definitiva, k1, K2, K3, son 3K. K1 era logaritmo de n sobre logaritmo de 2. Entonces logaritmo 10, aquí en Excel es logaritmo 10 de n, quiere decir de este que está aquí, ¿sí? Y todo esto dividido entre logaritmo 10 también de 2. Y ahí me da el primer valor. El otro es la raíz cuadrada. En algunos Excel es R4, depende de la versión del Excel. En este Excel es raíz de n. Y el otro no lo recuerdo, ¿era 1 más qué? 1 más 3,22. 22 por logaritmo 10 de n. Entonces estos son los tres valores. Entonces para encontrar la k definitiva, mirábamos los dos más cercanos, obviamente son 14 y 15, 14.6 y 15.1, y encontrábamos a ver si entre ellos había algún número entero. Como lo hay, el número entero entre ellos dos es 15, entonces la k definitiva va a ser 15. Ya teniendo entonces el valor de la k, entonces vamos a proceder a calcular el nuevo límite inferior. Perdón, nuevo no, solo el límite inferior. Entonces, ¿cuál sería el límite inferior? El dato más pequeño. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues simplemente yo le digo que me calcule el mínimo de todo el rango, ¿sí? El mínimo de todo el rango. Y ese valor es 112. Después calculo el límite superior. ¿Sí? El límite superior es el máximo, utilizo la fórmula del max. Igual que en el otro, selecciono todo el rango y entonces me sale que el máximo es 984. Obviamente, yo creo que esto está sin decimales, vamos a ver. Si no, efectivamente así era sin decimales. Bueno, vamos a calcular entonces el rango. El rango es la resta de ellos dos, o sea, el límite superior menos el límite inferior. Después vamos a calcular la amplitud. La amplitud era dividir el rango entre la k definitiva, la k que se eligió finalmente, que es esta de aquí. Entonces me daba un número decimal. Como me daba un número decimal, había que proceder a hacer los cálculos de los nuevos. Entonces vamos a proceder a calcular el nuevo límite inferior. El nuevo límite inferior se hacía utilizando una aproximación, una división, y aproximamos al entero menor. Y esto es por k. ¿Cuál era la división? Era coger y dividir el límite inferior entre k. Pero para aproximarlo al entero inferior utilizamos una función de Excel que se llama redondear punto menos. Entonces redondear punto menos, y ahí hacemos la operación. La operación entonces es el límite inferior dividido entre k, eso es. Y después de eso, ¿cuántos decimales quiero utilizar para la aproximación? Como es a un entero, entonces son 0 decimales. Y después lo multiplico por k, entonces el valor será 105. Después, nuevo límite superior. ¿Cómo se hace? Algo parecido, pero aproximando por encima. Entonces sería un redondear punto más y divido el límite superior entre la k y con 0 decimales para que sea un número entero el resultado, y eso lo multiplico por la k, entonces me da 990. Después aquí voy a calcular la media y después mediana y demás cosas, ahorita la vamos poniendo. Voy entonces a construir la tabla de frecuencias. Lo primero es la I.
La I va a oscilar entre qué valor y qué valor siempre, entre 1 y la K, exactamente, llega hasta el valor de K. Entonces arranca en 1, ¿sí? Y va a llegar hasta 15, porque K es 15, entonces va a llegar hasta 15. Listo, ya tenemos ahí. Voy a colocar todo esto, bueno, ahorita no, todavía no. Listo, ya tenemos la I. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a calcular los intervalos de clase. Los intervalos de clase, ¿cómo se calcula? Este primero, lo que yo hago es poner aquí un corchete. ¿Sí? Y aquí arranco en el nuevo límite inferior, ahí es donde se inicia la tabla. Y el nuevo límite inferior es este, 105. Listo, es el que va allí. Después pongo una coma para separación. Y después pongo el siguiente valor, que es 105, o sea, el valor que tengo aquí al inicio, más la nueva amplitud. Ah, yo no he calculado la nueva amplitud, me faltó. Entonces, este media, muchachos, va más abajito. Aquí me faltó el nuevo rango, que es la resta del nuevo límite superior menos el nuevo límite inferior, y me faltó la nueva amplitud, ¿sí? La nueva amplitud se calcula haciendo una división. Se divide el nuevo rango entre la K, y entonces me da 59. Ok, entonces el valor que va a ir acá es este 105 más la nueva amplitud. En esta nueva amplitud, como siempre hay que sumar la misma, entonces se le coloca F4 para que quede referencias absolutas, o sea, estos signos de pesos. Construye el segundo renglón, bueno, y después vamos paréntesis. Construye el segundo renglón, el segundo intervalo de clase. Entonces otra vez corchete, ¿sí? Aquí arranca donde quedó el anterior, o sea, en este de aquí. Entonces me limito a direccionarlo. Después coma. Y después este es el mismo de arriba. ¿Cómo así que el mismo de arriba? Pues sí, porque es coger el anterior que teníamos aquí y sumarle la nueva amplitud. ¿Sí? Después cierro con paréntesis. Y este segundo intervalo de clase es el que yo voy a copiar, ¿sí? Para tener todos los demás. Todo este pedazo del intervalo de clase lo voy a combinar y escribir aquí intervalo de clase. Y voy a sombrear todo esto. ¿Sí? Miren que como que no me cabe, ¿sí o no? Entonces voy a coger este intervalo de clase y voy a disminuirle un poco de tamaño. Un poco de tamaño de intervalo de clase. De hecho puedo cambiarlo un tipo de letra. Voy a escribir una que es más angosta, llamada Arial Narrow. A ver si siendo un poquito más angosta me permite agrandarla un poquito. Bueno, dejémosla sin negrilla, pero ahí se ve el intervalo de clase. Ok, después viene la marca de clase. Pero la marca de clase, se llama marca de clase, pero se denota con XY. ¿Cómo se calcula el XY? Se calcula haciendo un promedio, promediando el límite inferior y el límite superior de cada intervalo de clase. O sea, cogiendo 105 más 164 y el resultado dividiéndolo entre 2. Pero Excel tiene una manera más rápida de hacerlo y es la fórmula promedio. Entonces le digo promedio y le digo este dato, punto y coma, y este otro dato. Entonces saca el promedio de esos dos, o sea que lo suma y lo divide entre 2. Y este valor, que es el resultado de ese promedio, pues me sirve para todos. Y ya quedó calculada la marca de clase. Ahora vamos con la frecuencia absoluta. ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta? Se hace lo siguiente, se mira primero cuántos son todos los datos, aquí está, menos, bueno, todos los datos debo colocarlo con F4 porque como después voy a copiar la fórmula, necesito que no se vaya a mover. Entonces le coloco el F4 para que las referencias queden absolutas. Después menos y escribo la fórmula de contar.si. Contar.si, todos los que sean menores que 105. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a señalar el rango donde vamos a contar. ¿Cuál es el rango? Pues el de los datos, el mismo de siempre. Ese es el rango. Le pongo F4 también para que sea referencia absoluta, ¿sí? ¿Y cuál es el criterio? El criterio es que sea menor que
que sea menor que, y lo voy a concatenar menor que 105. Entonces yo escribo el signo menor entre comillas dobles, después escribo el ampersand, esta letra ahí rarita, y después la celda que quiero apuntar. O sea que aquí para Excel estoy diciéndole menor que 105. Listo. Y después voy a restar otra vez más o menos lo mismo. Entonces voy a copiar la fórmula con tar.si y le hacemos un pequeño cambio. La pego aquí al ladito y le hacemos un pequeño cambio. ¿Cuál es el pequeño cambio? Que ahorita aquí ya no es un menor, sino un mayor o igual. Mayor o igual, pero ya no que 105, sino que 164. Entonces ya no es H2, sino que en vez de H2 es esta, J2. Esa es la fórmula. Entonces esta fórmula debo copiarla para todos y pues si yo sumo ese valor acá, debe darme N, 25.001. Quiere decir que vamos bien. El ejercicio está quedando hasta ahora bien. Ya tengo entonces la frecuencia absoluta. Ahorita entonces vamos a calcular la frecuencia relativa, o sea, el FI minúscula porcentual, y recuerden que eran dos, porque el primero era uno como de prueba. ¿Qué hace? Construye una fórmula que es la manera de calcularlo y lo trunca con 3 decimales. Entonces va aquí la fórmula truncar. ¿Y cuál es la fórmula? 100 multiplicado por la frecuencia absoluta dividido entre cuántos datos hay, que es 2001. Este 2001 debe ir con F4 porque nunca se debe mover, mientras que el otro sí se va moviendo para cada celda. ¿Sí? Y punto y coma, ¿con cuántos decimales lo vamos a dejar? Con 3, para poder en el último saber más adelante cuál le aproximo. Entonces esta sería la fórmula y esta fórmula va para toda la columna. Después de eso, entonces yo voy aquí a hacer la suma. Pero la suma la hago con 2 decimales. ¿Cómo hago eso? Truncando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a truncar este número con 2 decimales. Y lo sumo con truncar este otro también con 2, y así todos. Entonces, aquí también va a truncar este otro número, este de aquí abajito, con 2 decimales. Y así sucesivamente. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiar este pedacito de truncar y lo voy a pegar más veces. ¿Cuántos son? 15. Ya tengo escrito 2. Entonces, ¿cuántos me faltan? 13. Entonces voy a decirle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y voy modificando, ¿sí? Sencillamente es la dirección. Este era N2, este es N3, este es N4, este es N5, este es N6, este de aquí sería N7, este sería N8, este sería N9, este sería N10, este sería N11, este sería N12, este sería N13, este sería N14, este sería N15, este sería N16. Y eso me dio 99.91. Quiere decir que hay que aproximar 9 de ellos, ¿sí? En centésimas, para poder que me dé el 100 exacto. ¿Cuál les voy a aproximar? Pues de arriba hacia abajo, los que tengan el tercer decimal más grande. Entonces voy a pintarlos con algún color. Los que tienen el último en 9, por ejemplo 1, 2, 3, vamos con 3. Esos son los que tienen con 9. Ahorita con 8. No hay. Con 7. Entonces 4, 5, van 5. Ahora con 6, no hay. Ahora con 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 y 9. Ahí completamos los 9. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los 9 que habría que hacerle el ejercicio. Entonces lo voy a escribir aquí al ladito. ¿Cómo lo escribo? Pues haciendo el ejercicio de truncar este de aquí con 2 decimales. ¿Sí? Y esto lo hago para todos. Pero los que están pintados les voy a hacer algo adicional. Les voy a sumar
una centésima, 0.01. Entonces, para ellos va a cambiar un poquito. De hecho, pongámoslo con el mismo color para que se represente que hubo un cambio. Y entonces, este cambiaría, este y este. Y si yo sumo esto, normalmente ya me tiene que dar el 100 exacto. Listo. Ahorita vamos a hacer la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es acumular la frecuencia absoluta, o sea, arranca con la frecuencia absoluta igualita. Y el de la segunda fila es coger la anterior, la que llevaba acumulada, más la nueva frecuencia absoluta. Y esta formulita del segundo es la formulita que copio para todos. Debe terminar la última siendo la misma cantidad de datos. Después vamos a hacer la FI, la frecuencia absoluta, pero porcentual. ¿Sí? Y para eso lo que hago es basarme en esta columna, que es la que tiene la definitiva de la frecuencia relativa. Entonces sería basarme en este primero, después acumular, coger el anterior y sumarle el nuevo, ¿sí? Y esta fórmula copiarla para todos, ¿sí? Entonces el último debe dar el 100%. Ok, después de eso, entonces viene lo que yo he llamado el sci-fi, es multiplicar XY por FI. Entonces sería simplemente coger este XY y multiplicarlo por FI. Y eso se aplica para todos. Y acá al final hay que hacer una sumatoria. ¿Sí? Hay que hacer una sumatoria. Esa sumatoria es importante porque esa se requiere después para una fórmula, ¿no? Todas se van a requerir para fórmulas. Listo. Entonces, después de eso, ¿cuál es la que sigue? ¿Me colaboran, por favor? XY menos la media, pero entre valor absoluto. Entonces sería valor absoluto, XY menos media, cierra valor absoluto por frecuencia absoluta. ¿Así? Entonces tengo que calcular la media. Vamos a calcular la media. La media se calcula utilizando una división, dividiendo el resultado de la sumatoria de las X, de las sci-fi, dividido entre n, y eso nos da este número. De hecho, uno, si quiere, puede mostrarlo pues con más decimales, si quisiera. ¿Sí les digo lo mismo? Sí. Listo. Ahorita entonces vamos a hacer esto como es un valor absoluto. Hay una función en Excel que lo hace, se llama apps. Entonces le digo el XY es este de aquí, ¿sí? Menos la media es esta. Como siempre es fija, no se va a mover, hay que ponerle F4. ¿Sí? Listo, ese es el valor absoluto. Y ese valor absoluto lo multiplico por la frecuencia absoluta, por FI. O sea que esta sería la formulita para tener en cuenta. Y esta sería la sumatoria. Después la otra sería ¿cuál? Entre paréntesis. No, FI afuera. Ajá, FI por eso, XY menos la media elevado al cuadrado. Esto sería. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces sería FI, es este de aquí. FI sería este de aquí multiplicado por elevar al cuadrado algo. Eso se hace con la función potencia. Entonces, ¿qué voy a elevar al cuadrado? La resta de XY menos la media. Entonces vamos a coger XY y le vamos a restar la media. Recuerden que la media, como siempre es estática, hay que colocarle el F4. ¿Ya? Ahora, punto y coma, y la potencia. ¿A qué potencia se va a elevar? ¿A qué exponente? Al exponente 2, que es al cuadrado. Cierro la fórmula de potencia, ¿sí? Y ahí ya tendríamos la fórmula. La arrastro para las demás y de igual manera como en los otros voy a hacer la sumatoria de esa columna. Y me queda una más. ¿Cuál es?
FI por XI al cuadrado. ¿Así? Entonces sería FI, es este de aquí multiplicado por XI al cuadrado, entonces allí va potencia. ¿Potencia de qué? De XI, punto y coma 2, porque es elevado a la 2. Y así quedaría la fórmula. Aquí le voy a quitar las líneas verticales a este rango, las verticales que están en el interior, o sea, estas del centro, para que se vea más bonito, y voy a quitarle todas las líneas a todo, para que se vea como más presentable. Aquí le voy a quitar este error como de números, ¿sí? Y aquí voy a dejar esto de tal manera que quede, digamos que todo esto con un contorno, si la N, la K1 y así sucesivamente todo. De hecho yo podría ponerla si quisiera alineada al lado izquierdo, pero pues si no, pues normal. Bueno, ¿hasta ahí es claro? ¿Ahí habíamos quedado? ¿Cuánto tiempo llevamos desde que empezamos a hacerlo? Bueno, entonces hagamos una cosa, paremos un momentico y continuamos otra vez para que los videos no queden tan pesados, tan grandes. Entonces aquí la grabadora de video, la verdad no sé cómo hacer acá. Uy, ¿alguien recuerda cómo detener esto? Ya no me acuerdo. Tal vez tenga eso. Ah, ya. Pausa, no, terminémoslo por completo. Parte de unas 22 minutos.